Vale, vale. ¿Y laboratorio, investigación de laboratorio no hacéis ninguno, no? No, de hecho, esta es una meta que nos hemos puesto a corto plazo y uno de los objetivos de esta plática era precisamente ese, ¿verdad? Demostrar que hay otro mundo. Nosotros de Bien. medicina regenerativa, no. A ver, la medicina regenerativa quizá no es, o sea, yo soy hematólogo y oncólogo, hice la especialidad en España y luego hice la especialidad en Estados Unidos y parte de mi práctica, o sea, parte de mi trabajo es ver pacientes como vosotros y parte de mi trabajo es hacer investigación. Hago investigación tanto en el ámbito de la oncología, de los tumores, de la epigenética y la epigenómica y cosas de este estilo, genómica de tumores, todo este tipo de cosas para intentar identificar dianas nuevas, medicamentos nuevos o nuevos biomarcadores. Y luego también tenemos un programa de investigación en temas de terapia celular, terapias avanzadas, que es de lo que os iba a hablar hoy. Yo, bueno, como es lo que me pedisteis, es lo que he preparado, pero vamos, no sé, espero que esto también os pueda interesar. Tengo bastantes diapositivas y que para vosotros son, entiendo, las 2 de la tarde. Para mí ya son un poquito más tarde. Y en ese sentido, bueno, pues creo que es más entretenido si lo hacemos un poquito más informal. Mirad, las células madre y la terapia celular no es algo nuevo. Todos vosotros conocéis lo que es el trasplante de médula ósea. No, es verdad que en el mundo de la oncología se utiliza mucho menos. Hubo una época en la que se usó para el cáncer de mama, pero hoy por hoy escasamente para los tumores testiculares se utiliza el trasplante de progenitores hematopoyéticos autólogo. Pero es verdad que esta es la primera y, digamos, la forma de terapia celular que hoy por hoy ha tenido más impacto. No he preparado nada de CAR T-cells que podríamos haber preparado, pero bueno, como era terapia celular de células madre, lo he dejado ahí. Si en otra ocasión queréis hablar de otras cosas, pues lo podemos hacer. Entonces, en el desarrollo a lo largo de los últimos 60, 70 años, el campo de la terapia celular y las terapias avanzadas, en contra de lo que pueda parecer, ha sido un campo que ha tenido descubrimientos muy llamativos y muy importantes, hasta el punto de que se han concedido 3 premios Nobel de Medicina en este área. El premio Nobel que dieron a Donald Thomas por toda su investigación en el campo del trasplante de médula ósea, que como sabéis es la terapia que utilizamos los hematólogos para muchos tipos de tumores hematológicos. Posteriormente, el descubrimiento de las células madre embrionarias, en este caso, las células de ratón y todas las tecnologías que permitieron el desarrollo de los modelos transgénicos y los modelos de ratón genéticamente modificados, a Mario Capecci y Evans Smithis, y ya de forma mucho más reciente, el Premio Nobel de Medicina que se concedió a Shinya Yamanaka y a John Gurdon por los experimentos de reprogramación y la generación de las células iPS o células reprogramadas, que también han tenido un enorme impacto en la medicina. ¿Qué es una célula madre? Una célula madre es una célula que tiene 2 propiedades. Es una célula que es capaz de duplicarse y dar una célula exactamente igual a sí misma y es una célula que es capaz de diferenciarse. Por lo tanto, hay muchos tipos de células madre. En ese sentido, hablamos jerárquicamente de células madre totipotenciales, los estadios más iniciales del blastocisto, estadios de mórula, 2, 4 células, donde una única célula de esta estructura es capaz de generar todas las células, tanto del embrión como extraembrionarias. Hablamos de células madre pluripotenciales. Esto es lo que clásicamente hemos llamado células madre embrionarias, como aquellas derivadas de la masa celular interna del blastocisto, que son capaces de generar todas las células somáticas y también las células germinales, y son capaces de crecer de forma indefinida. Y hablamos de células madre multipotenciales, fundamentalmente las células derivadas de tejidos adultos, lo que llaman células madre adultas, y que son capaces de autorrenovarse, de proliferar y de diferenciarse, pero son capaces de diferenciarse de una forma más restringida, solo hacia los tipos de tejidos derivados habitualmente de la misma lámina embrionaria de las que ellas proceden. Bueno, las células madre embrionarias se describieron por primera vez o se describieron y derivaron por primera vez en el año 81. Fue en el 95-96 cuando se derivaron por primera vez células embrionarias a partir de
humanos, de primates, de primates no humanos, y en el 98, es decir, casi 18 años posteriormente, se derivaron por primera vez las células madre embrionarias humanas. Lo que veis aquí es cómo se generan y cómo se derivan estas células a partir de un blastocisto, de la masa celular interna, creciendo las células de ese blastocisto sobre una capa de fibroblastos embrionarios, se generan unas colonias como las que veis aquí, y esas colonias son colonias de células embrionarias capaces de generar todos los tipos de tejidos somáticos del organismo y de transferirse a través de la línea germinal. Es decir, que puesta una célula embrionaria en un blastocisto, esa célula embrionaria en el nuevo embrión y en el nuevo individuo que se desarrolle va a contribuir a todos los tejidos somáticos y además a los tejidos germinales. También, si voy muy rápido o si hay cosas que queráis más explicación, me paráis. Las células madre embrionarias tienen una serie de limitaciones. Por su propia pluripotencialidad generan tumores. Una de las maneras de decir que una célula es embrionaria es cuando la ponemos en un ratón inmunosuprimido y genera teratomas y teratocarcinomas. Por tanto, eso también pasa si las utilizamos de forma indiferenciada en un individuo adulto. Pueden generar tumores. Por el otro lado están las células madre adultas, que son aquellas células que, teniendo las dos capacidades que hemos dicho, las podemos obtener a partir de distintos tipos de tejidos humanos. Células madre adultas son las células madre hematopoyéticas. Células madre adultas son las células madre, las células ovales del hígado. Es decir, la mayor parte de nuestros organismos, de nuestros tejidos, tienen una capacidad de regeneración que deriva de que tienen células madre o progenitoras. Es verdad que su potencial es más limitado y es verdad que pues es más difícil trabajar con ellas, pero también son más seguras. Estos son tipos de células madre, tampoco merece la pena. Quizá una de las cosas curiosas es que, en contra de vosotros, sois más jóvenes que yo, pero cuando yo estudié la carrera de medicina, órganos como el cerebro o como el corazón se pensaba que tenían ninguna capacidad de regeneración. Hoy se sabe que sí hay células madre en estos tejidos. Quizá no tienen el suficiente potencial para reparar cuando se producen daños extensos como un infarto o como un ictus. Pero la realidad es que existen células madre en prácticamente, en todos los órganos del adulto. Unas células que se han venido utilizando tradicionalmente y que se estarían dentro del ámbito de la célula madre adulta serían las células derivadas del cordón umbilical. Quizá aquí sí que hay una cosa que es importante. Las células madre del cordón umbilical son principalmente células madre hematopoyéticas, capaces de generar tejido hematopoyético, a veces tejido endotelial, pero no son células pluripotenciales. Son células multipotenciales que además van a generar solo algunos determinados tipos de tejidos. Hay un tipo de células que sí que merece la pena mencionar porque sus aplicaciones quizás son las células madre, que en el fondo no deben llamarse células madre, ahora os explicaré un poquito más. Las células que hoy por hoy se utilizan de forma más extendida en el campo de la terapia celular somática son las células derivadas de las células mesenquimales. Su nombre correcto es células estromales. El término MSCs pueden ser mesenchymal stromal cells o mesenchymal stem cells. La gente, desgraciadamente, se siguen llamando células madre mesenquimales, pero realmente su nombre correcto es estromales. Tienen capacidad de autorrenovación y tienen capacidad de diferenciarse a ciertos tejidos, en cierta manera si son células progenitoras, pero el término células madre mesenquimales se ha llevado a muchos malos entendidos en el desarrollo de la aplicación de estas terapias y en general en el campo científico. Las podemos obtener de tejidos tan diversos como la médula, como la grasa, como el cordón umbilical, como la gelatina de Wharton, y las podemos expandir y cultivar en el laboratorio, caracterizándolas mediante técnicas sencillas de citometría de flujo, capacidad de diferenciación y algunos otros tipos de experimentos. Caracterizarlas. Son células, vamos a decir, bastante homogéneas, que tienen una serie de capacidades. Capacidades como contribuir a la formación de grasa o hueso, capacidades de secretar
factores de crecimiento y citoquinas que participan en el soporte de la hematopoiesis. Son células de soporte del nicho hematopoyético, pueden contribuir también a aumentar la vascularización y secretan matriz extracelular. Y lo que quizá es más importante desde el punto de vista de su aplicación es que tienen una capacidad de ser agentes inmunomoduladores. Tienen un efecto inmunoregulador tanto a nivel de linfocitos, o sea, tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adaptativa, es decir, desde las células B y T, pero también las células NK, monocitos, macrófagos, etc. Y esto todo lo hacen a través de la liberación de un número enorme de citoquinas, factores de crecimiento, etcétera, que van a actuar a distintos niveles del tejido. Quizá este es el motivo por el que directa o indirectamente se están utilizando en muchos tipos de tratamientos, que luego veremos algunos ejemplos. Y finalmente tendríamos embrionarias adultas e IPS. Todos tenemos claro que este camino de diferenciación desde el momento de la fertilización hasta la generación de los tejidos adultos siempre lo hemos entendido como un camino unidireccional. Una célula es capaz de ir avanzando en esa dirección. Bueno, hace unos años, básicamente en el año 2008, un investigador japonés que trabajaba en Estados Unidos a la vuelta al Japón, cuando volvió a su país, se planteó que quizá este proceso no era irreversible y que podía ser posible que una célula ya diferenciada y comprometida pudiera reprogramarse y volver a adquirir las características de una célula indiferenciada. De alguna manera contraviniendo el axioma del modelo de Waddington, que establece que una célula que empieza su proceso de diferenciación es como una célula que va a través de un valle, toma una dirección u otra, pero en ningún caso va a ser capaz de volver marcha atrás. Bueno, el primer investigador que trabajó en este concepto de la reprogramación fue Sir John Gurdon. Como os digo, junto con Shinya Yamanaka recibieron el Premio Nobel de Medicina, pero él trabajó en el concepto de la reprogramación mediante la transferencia nuclear, es decir, coger una célula, un ovocito, enuclearlo, introducir en ella el núcleo de una célula indiferenciada y ser capaz de reprogramar esa célula para que adquiera capacidad pluripotencial. Lo que hizo Shinya Yamanaka fue, en vez de hacer transferencia nuclear, identificar una serie de factores transcripcionales de genes que, introducidos en una célula indiferenciada como un fibroblasto, podía hacer que esa célula se transformara en una célula pluripotencial. Por eso se le conoce como células inducidas pluripotenciales. Y este descubrimiento pues es junto a John Gurdon los que le llevaron a obtener el Premio Nobel de Medicina y la realidad a cambiar muchísimos conceptos en el campo de la biomedicina y de la terapia celular. Yo creo que tampoco merece mucha pena entrar mucho en las IPS. ¿Habéis oído hablar de las células inducidas pluripotenciales o no? ¿Nunca habéis oído hablar de esto? Vale. No. Vale. Bueno, entonces, porque entendáis, las células IPS son células en las que a través de una transferencia de genes las desdiferenciamos y pasan a volver a estar en el estadio de una célula embrionaria, tener el mismo potencial que una célula embrionaria, las mismas características biológicas, los mismos marcadores de pluripotencialidad y la funcionalidad, es decir, se diferencian a cualquier tipo de tejido y pueden contribuir a la transferencia a la línea germinal y tienen la memoria epigenética, y se reprograman también epigenéticamente. Claro, como os podéis imaginar, las aplicaciones de estas células pueden ser inmensas. Por un lado, nos pueden ayudar a entender las enfermedades. Yo puedo coger enfermedades genéticas, enfermedades de un paciente pues, con una enfermedad de Parkinson o como otras enfermedades hereditarias como la enfermedad de Fanconi, generar células IPS de ese paciente y a continuación inducir la diferenciación de esas células para entender cómo se produce el proceso de desarrollo de esa enfermedad. Es un modelo para estudiar las enfermedades que es único, porque es como si tuviéramos de repente
embriones con esa enfermedad y pudiéramos estudiar qué pasa con ellos. Así se han conocido, se han identificado nuevas dianas en enfermedades como enfermedades neurodegenerativas, donde se han obtenido células de pacientes con enfermedades neurodegenerativas, se han obtenido IPS, se han diferenciado a la neurona específica característica de esa enfermedad y se ha podido estudiar por qué se produce el fenotipo que se produce, por qué se produce esa anormalidad. Por otra parte, podemos usar esas células también para corregirlas. La otra aplicación de las IPS es su aplicación como terapia celular. Si yo tengo una fuente ilimitada de células, porque estas células crecen de forma indefinida y esas células yo las puedo diferenciar a un determinado tipo de tejido, pues voy a poder tener una fuente celular para hacer todo tipo de terapias celulares. Aquí os pongo, no se ve, pero bueno, tampoco hace falta verlo en detalle, muchas de las enfermedades en las que se ha modelado la enfermedad con células IPS, células pluripotenciales, y además estas células pueden ser útiles desde el punto de vista terapéutico. Ahora os voy a enseñar, casi más que explicarlo teóricamente, merece la pena explicarlo con un ejemplo. Imaginaros, esto es un experimento y esto es un trabajo que se publicó ya hace unos cuantos años, en el 2007, pero que fue la primera demostración de la potencial aplicación de las células IPS para corregir enfermedades genéticas. Cogieron un ratón con enfermedad de células falciformes, con anemia de células falciformes. Como sabéis, un defecto de la hemoglobina por una sustitución de una valina, de una mutación en un gen de la hemoglobina. Cogieron estas células de este ratón y las reprogramaron a células IPS. Una vez reprogramadas, corrigieron el gen defectuoso, en este caso mediante una técnica ya más antigua, pero hoy esto lo estamos haciendo mediante técnicas de edición génica como las CRISPR, como las TALEN, etc. Una vez corregidas estas células, las diferenciaron a células madre hematopoyéticas. Cogieron a un ratón con esta enfermedad, le dieron quimioterapia para eliminar toda su hematopoiesis y le trasplantaron sus propias células que habían corregido. En este caso no son sus propias, sino son ratones ingénicos, pero bueno, en un humano serían sus propias células corregidas y consiguiendo un ratón con una hematopoiesis totalmente normal. Luego estas células tienen un potencial en este sentido enorme. Y este mismo tipo de experimentos hecho con otras enfermedades que ahora, bueno, que tampoco merece la pena entrar más en detalle. Hoy por hoy se están haciendo algunos ensayos clínicos con células IPS, sobre todo en patologías como la degeneración macular de la retina, la enfermedad de Parkinson, la diabetes, donde se cogen células IPS, se diferencian al tipo de célula defectuoso que tenemos que sustituir y se trasplantan. Estos ensayos hoy por hoy son ensayos muy preliminares, ensayos fase 1, fase 2, todo lo más, y bueno, aunque algunos ya se han publicado, tenemos que esperar los resultados porque las células IPS también tienen sus dificultades de procesamiento, su capacidad de generación de tumores y su inestabilidad genética. Vale. Yo ahora quería pasar ya un poco más a la parte más de aplicación. Entonces, realmente primero hay que entender un concepto, el concepto de los medicamentos de terapia avanzada. ¿Qué son los medicamentos de terapia avanzada? Son un conjunto de medicamentos distintos de los medicamentos clásicos que están basados en células o en vectores virales o en vectores génicos. Y concretamente se denominan medicamentos de terapia avanzada a los medicamentos de terapia génica, a los medicamentos de terapia celular somática y a los medicamentos de ingeniería de tejidos. Como os podéis imaginar, estos medicamentos son distintos desde el punto de vista farmacocinético, farmacodinámico, de su mecanismo de acción que los medicamentos clásicos a los cuales estamos acostumbrados. Y de hecho se considera que la revolución de las terapias avanzadas es la tercera revolución en el campo de la biomedicina. La primera revolución fueron las moléculas pequeñas, lo que conocemos como fármacos habitualmente todos nosotros, desde un quimioterápico a un Termalgin, un paracetamol. Después vinieron los biológicos, fundamentalmente los factores de crecimiento, hormonas, anticuerpos monoclonales, etc. Y hoy por hoy están entrando en la práctica clínica los medicamentos de terapia avanzada. El medicamento de terapia avanzada que más ha entrado en la práctica clínica son los CAR T-cells o las células CAR-T. ¿De esas sí habéis oído hablar?
Sí, ¿no? Vale, Sí, pues, doctor. ese es el medicamento más característico que hoy por hoy más aprobación o más está cambiando el sistema, más impacto está teniendo en el desarrollo de este tipo de medicaciones. Pero hay otros. En nuestro centro, en mi hospital, hace ya bastantes años empezamos a trabajar en el desarrollo de medicamentos de terapia avanzada, fundamentalmente medicamentos de terapia celular somática. Hoy también estamos trabajando y también estamos produciendo medicamentos de células CAR. Pero en aquel momento, cuando empezamos con terapia celular somática. Para ello desarrollamos o construimos un laboratorio GMP, una sala blanca, como se denomina, que son laboratorios de fabricación de productos de terapias avanzadas que los organismos reguladores de cada país tienen que aprobar y que tienen que cumplir una serie de condiciones para poder estar autorizados para la fabricación de este tipo de medicamentos. Y lo que hicimos fue construir esto ya en el año 2005, aproximadamente 2004-2005, y empezar a trabajar, obtener las certificaciones que veis aquí. Esperad que si pongo el puntero y así puedo marcar. Las certificaciones que veis aquí y empezar a hacer toda una serie de ensayos clínicos. Yo quizá tenía que haber puesto esta antes, pero bueno, me perdonáis el orden. ¿Qué quiero contar en esta diapositiva? A ver, las aplicaciones de los productos, de los medicamentos de terapias avanzadas son enormes. Pero realmente parte del problema es que la estandarización de estos productos, la realización de los ensayos clínicos, el entender sus mecanismos de acción, ha llevado a que, a pesar de que se han hecho muchos estudios y se trabaja en muchos ensayos clínicos en estos medicamentos, las aprobaciones de medicamentos de terapia celular, de terapias avanzadas que existen, sean muy pocas. Aquí veis algunos de los que a lo largo de los últimos años, algunos de ellos se han ido aprobando y algunos de ellos, de hecho, se han dejado de utilizar. Hoy por hoy, lo vamos a ver ahora más adelante, pero el Alofisel, que es un producto de células estromales derivadas de la grasa para el tratamiento de las fístulas colorectales, es uno de los primeros, es el primer medicamento aprobado en base a la realización de un ensayo fase 3. Aquí tenéis Kymriah y Yescarta, que son los dos medicamentos de CAR-T aprobados hasta el momento, y Luxturna, que es uno de los primeros medicamentos de terapia génica. Esta diapo lo que pretende, o este esquema lo que pretende representar es todas las posibles aplicaciones de la terapia celular y cuáles de ellas en verde hoy por hoy están más consolidadas, que no quiere decir que tengan medicamentos con autorización de comercialización. Y esta era la que venía, que es un poco contaros lo que hemos, a lo largo de estos años, desde el año 2005, hemos venido haciendo toda una serie de ensayos clínicos con medicamentos de terapia avanzada que hemos desarrollado en el laboratorio, fundamentalmente de tres tipos. Células mesenquimales, células estromales mesenquimales, para su aplicación como agentes inmunorreguladores en distintas patologías, desde la esclerosis múltiple a las artrosis, a las fístulas colorectales. Ahora veremos, os enseñaré alguno. 2. Utilización o desarrollo de medicamentos de terapia avanzada para patologías diversas como son el vitíligo o las lesiones oculares, lo que es la insuficiencia limbocorneal, y medicamentos de terapia avanzada, inmunoterapia, vacunas de células dendríticas, células CAR-T, células LAC, etc. Estos son algunas de las publicaciones y estos son los números de los ensayos clínicos. Entonces, voy a contaros como unos pocos ejemplos que son conceptualmente distintos. Estos medicamentos de terapia avanzada, algunos de ellos realmente pueden contribuir a sustituir un tejido dañado. Y este es el caso, por ejemplo, del tratamiento del vitíligo con láminas epidérmicas enriquecidas en melanocitos que desarrollamos ya hace unos cuantos años. Esta es una enfermedad que, como médicos, todos conocéis. Es claro que no es una enfermedad con una mortalidad. Es una enfermedad, que en algún sentido es una enfermedad estética, aunque la realidad es que los pacientes que padecen de estos vitíligos muchas veces tienen algo más que un problema estético, sino que puede tener un efecto importante en su vida, dependiendo de las zonas que tengan despigmentadas. Es una enfermedad de base inmunológica y que hay distintas formas de la enfermedad. Pues lo que hicimos, en colaboración con los dermatólogos de nuestro hospital, que son expertos en este campo, fue desarrollar un sistema de cultivo que nos permitía
Esto de estar en casa a estas horas pues hace que te aparezcan los hijos por detrás y te interrumpan. Bueno, entonces, desarrollamos un sistema que a partir de una biopsia de la piel pigmentada de estos pacientes, podíamos obtener un cultivo puro de células melanocíticas que podíamos cultivar sobre una lámina de membrana amniótica y utilizarla para tratar estos enfermos. Estas son las láminas de membrana amniótica que preparábamos para cultivar las células, los melanocitos, y este es el sistema de cultivo. La lámina, el cultivo puro de melanocitos y cómo estos melanocitos se distribuyen encima de la lámina de la membrana amniótica. En la zona en los pacientes lo que procedíamos, no yo, sino el dermatólogo, lo que procedía era hacer una dermoabrasión del tejido despigmentado y sobre esa zona con un láser y sobre esa zona implantar esas pequeñas láminas epidérmicas o láminas de membrana amniótica con los melanocitos. Lo que veis aquí son algunos ejemplos, cómo estas zonas, muchos de estos pacientes, estas zonas se repigmentan en mayor o menor medida. Veis aquí, creo que aquí también lo estáis viendo, me tapa vuestras caras, pero entiendo que aquí también, y aquí también veis cómo estas piernas, cómo se repigmentan zonas amplias de la piel. De hecho, hicimos un estudio randomizado, un estudio fase 3, donde en pacientes con vitíligo dividíamos algunas de las lesiones más importantes del vitíligo y las tratábamos bien con las láminas epidérmicas que habíamos desarrollado, bien con una infusión directa de células de melanocitos que obteníamos y que cultivamos en el laboratorio, o bien solo con la dermoabrasión. Y en este estudio pudimos ver que claramente el trasplante de los melanocitos con o sin membrana, en ese caso no había diferencias entre con y sin membrana, sin embargo el trasplante en sí mismo de los melanocitos sí que repigmentaba la piel con una gran eficacia. Básicamente el 60-70% de estos pacientes repigmentan sus lesiones y en tanto en cuanto no desarrollen, claro, son pacientes con vitíligos estables que no tienen episodios agudos porque obviamente en estos casos pues esas mismas células que hemos implantado podrían volver a ser destruidas. Otro caso en el cual también conseguimos... Dijo que podíamos interrumpir, pero no me quedó tan claro. Entonces, cultiva el melanocito sí, y lo conectan y lo meten como en una lámina de muchos melanocitos y entonces ya los melanocitos injertan y producen la pigmentación normal de la piel. Sí. Ah, ok, perfecto. Gracias, doctor. Muy amable. Sí, no tengáis ningún problema, interrumpir. Otro caso en el cual también hemos utilizado, en el cual también conseguimos o contribuimos a restaurar un tejido, a regenerar realmente un tejido, es la insuficiencia limbocorneal. Sabéis, la córnea es un epitelio que se descama de manera continuada, es un epitelio integrado por células que van madurando progresivamente desde la zona limbocorneal, donde están las células progenitoras epiteliales, las células límbicas, y que son capaces de restaurar la superficie del epitelio corneal cuando se produce pues, desde una úlcera a simplemente nos frotamos el ojo o con la propia descamación de estas células. En pacientes donde se producen daños oculares importantes, quemaduras, otras enfermedades como Stevens-Johnson, se produce una insuficiencia limbocorneal completa, es decir, se pierden las células de la córnea, pero también se pierden las células del limbo corneal capaces de regenerar la córnea y se producen úlceras muy importantes. En este caso lo que hicimos fue desarrollar un sistema de cultivo en el cual a partir de una pequeña biopsia de la zona limbocorneal, del borde limbocorneal del ojo, procedíamos a cultivar esas células en el laboratorio y a disponerlas nuevamente sobre una lámina de membrana amniótica. Ahora teníamos un cultivo de células, como veis aquí, de células epiteliales del epitelio corneal y las poníamos sobre estas láminas. Entonces, estos son casos concretos de pacientes que tenían insuficiencia limbocorneal, veis ojos hiperémicos con úlceras y incluso con abscesos, y que obviamente, aparte de la sintomatología dolorosa, estos pacientes tenían una pérdida de la agudeza visual. Cuando procedíamos a limpiar, nuevamente yo aquí no lo hago, lo hacen los oftalmólogos, yo solo hago la parte celular, cuando procedíamos a limpiar las heridas, a hacer un curetaje de la córnea, posteriormente implantábamos la membrana amniótica con las células limbocorneales que
en la mayor parte de los casos, eran capaces de injertar en el limbo corneal y restaurar la transparencia de las córneas, mejorando la agudeza visual y además eliminando la patología álgica. En algunos casos funciona mejor, en otros casos funciona peor, depende de la riqueza de las células madre que obtengamos, depende también de cómo esté el estroma corneal, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que esto es un tratamiento que nosotros lo hacemos en el laboratorio de cultivo, lo hacemos para nuestros pacientes, pero que además ha habido investigadores que han desarrollado sistemas de cultivos de estas células, incluso productos que hoy por hoy se venden para el tratamiento de las úlceras limbocorneales, como es el Oxumar. Veis aquí como los resultados de estos estudios los publicaron hace unos poquitos años con un número muy importante de pacientes y viendo que hasta en el 60-70% de los pacientes se consigue restablecer o curar la insuficiencia limbocorneal a largo plazo. Es decir, una terapia celular que llega realmente a injertar y a regenerar el tejido. Bien, sin embargo, en más ocasiones que regenerar el tejido, lo que hacemos es contribuir a mejorar o a reparar parcialmente o a favorecer la curación o la reparación de esos tejidos mediante las propiedades inmunomoduladoras antiinflamatorias de las células madre. Y aquí os voy a contar el caso fundamental, un caso muy concreto, que es el caso del desarrollo de los productos de terapia avanzada basada en células estromales de la grasa para el tratamiento de las fístulas colorectales. Os los cuento por varios motivos. Os los cuento primero de nada porque es un desarrollo de un medicamento que se empezó en España y que ha llegado hasta la clínica, hasta el desarrollo de ensayos fase 3 y hasta su comercialización. Hoy por hoy los pacientes con fístulas colorectales con enfermedad de Crohn pueden recibir un medicamento que se llama Alofisel y que es la inyección de células estromales derivadas de la grasa en la fístula y que esta lleva a la curación del prácticamente 70% de los pacientes con fístulas complejas. ¿Qué tienen de particular las células mesenquimales? Bueno, las células mesenquimales son las que más se han empleado porque son fáciles de acceder a ellas, porque se pueden cultivar bien en el laboratorio de cultivo, porque se pueden criopreservar y mantienen sus propiedades y porque de esta manera se pueden llevar a donde se tengan que administrar al paciente y porque además sus propias características de inmunorregulación hacen que incluso en el contexto alogénico las podamos utilizar. Es decir, podemos dar células mesenquimales de un donante, aunque sean incompatibles, a un paciente sin que esto lleve un rechazo importante o fenómenos inmunológicos no deseables. No voy a entrar demasiado en eso. Como os decía, el planteamiento en este caso fue un amigo con el que trabajamos desde hace muchos años, el doctor Damián García Olmo, con el que hemos hecho ensayos, hace ya prácticamente 20 años, diría yo, empezó a trabajar. Él es un cirujano experto en este tipo de patologías que veis aquí, que mortales no son, pero son absolutamente brutales para los pacientes, porque además muchos de estos pacientes son pacientes jóvenes, lo cual hace que todavía el impacto sobre su calidad de vida sea mayor, y donde este cirujano, Damián, pensó que este era un proceso inflamatorio fundamental. Y basándose en algunos estudios experimentales que ya había de cómo las células mesenquimales, las células estromales derivadas de la grasa o derivadas de la médula ósea podían contribuir a mejorar la inflamación, a disminuirla, a favorecer la cicatrización de las heridas, pensó que podrían tener un papel inyectadas directamente en estas lesiones, en las lesiones de estos pacientes. Lo que hizo fue empezar un pequeño estudio fase 1, donde trató con estas células de la grasa en el contexto autólogo a un pequeño grupo de pacientes con fístulas y obtuvo unos resultados muy positivos. Pacientes con fístulas recidivantes conseguían solucionarlas. Este cirujano tuvo la buena idea, además, de proteger el desarrollo de este cultivo celular y una compañía farmacéutica empezó y estuvo interesada en invertir dinero en desarrollarlo para llevarlo a la práctica clínica y estableció un desarrollo clínico habitual desde las fases preclínicas, la prueba de concepto, hasta los estudios fase 3. Este primer estudio, fase 3,
que realizaron en pacientes con fístulas de Crohn en el contexto autólogo, es decir, de cada paciente sus propias células, desgraciadamente los resultados que obtuvieron no fueron consistentes con los resultados que se habían obtenido en los estudios fase 1 y fase 2. Y esto llevó, bueno, pues a una situación un poco dramática de decir, bueno, pues realmente las células no funcionan, todo esto que hemos invertido se ha perdido. Pero quizá por la cabezonería de Damián o porque al final así se hacen las cosas, hay que hacer las cosas meticulosamente, empezaron a analizar más en detalle qué había pasado en los distintos centros donde se había realizado este ensayo fase 3. Y vieron que efectivamente los resultados eran diferentes. Y mientras que en centros como el centro del doctor Damián García Olmo los resultados eran mejores en los pacientes que habían recibido las células, en otros no. Y empezaron a tratar de entender qué había pasado. Y eso les llevó a entender algo que hoy por hoy es clave en las terapias avanzadas. Las terapias avanzadas son medicamentos vivos y las células, su manejo no es como el manejo de un comprimido o de una quimioterapia, que está enormemente estandarizado y que es fácil de hacer. En este caso, al ser células vivas, hay que tener unos manejos y unas técnicas algo diferentes. Fijaros, en este ensayo, muchos de los cirujanos que inyectaban las células, antes de inyectarlas, limpiaban la zona de la fístula con agua oxigenada. Obviamente quedaba agua oxigenada allí. ¿Qué pasa si tú pones unas células en agua oxigenada? Que explotan por la presión osmótica. Luego no podían hacer su trabajo. En otros casos agitaban las células, haciendo que nuevamente muchas de estas células acabaran entrando en apoptosis antes de ni siquiera ser puestas en el tejido. Bueno, gracias a Dios, esta compañía, en aquel momento TyGenix, decidió hacer un nuevo ensayo clínico, un nuevo ensayo fase 3, pero en este caso utilizando células de donante, células halogénicas, para la misma indicación. Y nuevamente, gracias a Dios, lo que pasó es que los resultados de este ensayo fase 3 demostraron que claramente las células mejoraban el porcentaje de pacientes que curaban sus fístulas, mejoraban su calidad de vida, y este estudio se publicó en el Lancet. Este estudio inicial tenía un seguimiento de 26 semanas, pero hicieron 24 semanas, pero hicieron un seguimiento adicional de estos pacientes hasta las 52. ¿Y qué es lo que observaron? También una cosa que es enormemente específica o curiosa de los medicamentos de terapias avanzadas, que como son medicamentos de células vivas, los resultados en estos pacientes no solo no se perdían con el paso del tiempo, cuando ya hacía muchas semanas que se habían inyectado las células, sino que las células eran capaces de seguir actuando y de hecho los resultados, todavía las diferencias eran más importantes pasadas 52 semanas que pasadas 24 semanas. Y esto llevó a la aprobación de esta medicación a su autorización de comercialización y hoy por hoy es uno de los medicamentos de terapia avanzada. Bueno, esto os sonará a todos. Yo creo que esto lo estamos padeciendo todos de forma absolutamente exagerada y creo que me apetecía contaros este ejemplo. Ya no tengo que explicaros nada del COVID. ¿Vosotros os toca ver pacientes con COVID, tratarlos? Sí. A pesar de ser oncólogos, os ocupáis de las plantas también de COVID. Bueno, sí, doctor, uno turna una vez al mes o dos en intensivo. Pues fíjate, no, pues todavía lo pasaréis. Yo, gracias a Dios, solo tengo que tratar a mis pacientes oncológicos que a veces desarrollan COVID también, pero bueno. Pues bueno, sabéis que esta enfermedad habitualmente es una enfermedad leve, pero que es verdad que en un porcentaje de pacientes es una enfermedad severa y un porcentaje pequeño, pero significativo de estos pacientes acaban en las unidades de cuidado intensivos. Cuanto mayores son o cuanto mayores comorbilidades tienen, más frecuentemente acaban en estas situaciones graves y además mayor es su mortalidad. Sabéis que la patogenia de la enfermedad tiene una fase inicial donde lo fundamental es la infección viral y la replicación viral, pero que realmente estos pacientes desarrollan una fase inflamatoria o hiperinflamatoria posterior, que es la que conduce al síndrome de distrés respiratorio del adulto y que condiciona el tratamiento de estos pacientes, mientras que en la primera fase lo que tienes que eliminar es el virus. En estas fases más avanzadas el problema es esa hiperinflamación, que es muy similar a lo que se denomina un síndrome de liberación de citoquinas.
síndrome que vemos habitualmente también en los pacientes con tratamientos con CARs y que se deben a la liberación de un gran número de sustancias por parte de las células inmunes, desde la interleuquina 6, la interleuquina 1, etcétera, que van a condicionar una activación inmunológica que conduce a la fibrosis del tejido y al síndrome de estrés respiratorio del adulto. Basándose en esta hiperinflamación de estos pacientes, pues nosotros, pero también muchos otros grupos en el mundo, se plantearon que quizá la inyección de células mesenquimales por su capacidad antiinflamatoria podría ser útil en pacientes con COVID. Cuando nosotros empezamos a trabajar en este campo, había un estudio recientemente publicado en el año 2020 donde se habían tratado un pequeño grupo de 7 pacientes con células mesenquimales. Realmente estos pacientes no estaban severamente comprometidos. Y otro pequeño estudio con otros 30 pacientes donde nuevamente el número de pacientes críticos era pequeño. Eran estudios, bueno, de distintas dosis, de distintas aplicaciones que sugerían que esto podía ser útil, pero no tenían demasiados resultados. En este caso, esto era marzo del año pasado, marzo del año pasado, y en España fue cuando empezó realmente el desarrollo de la pandemia y las cosas se pusieron muy complicadas en nuestros hospitales. Teníamos muchos pacientes ingresados en las UCIs saturadas, sin capacidad de sacar adelante a todos nuestros pacientes, y en ese contexto decidimos empezar un estudio o tratar de poner en marcha un ensayo clínico en pacientes con COVID mediante la inyección intravenosa de células mesenquimales derivadas de la grasa. Aunque lo que nos planteamos inicialmente fue hacer un ensayo clínico, la propia situación tan aguda que había nos llevó aunque el ensayo ya estaba aprobado, como teníamos que asegurar cierto grado de financiación, empezamos a hacer una administración en forma de usos compasivos. Esto lo hacéis, tenéis también la forma de uso compasivo en vuestro país, ¿verdad? Donde se puede pedir la autorización para un medicamento que no está comercializado para tratar a un paciente en concreto. Sí, sí lo tenemos. Entonces, lo que hicimos fue utilizar células mesenquimales derivadas de la grasa que teníamos en nuestras salas de fabricación de células de medicamentos de terapias avanzadas para tratar un grupo de 13 pacientes que habían desarrollado, no es que tuvieran COVID o neumonía por COVID, eran pacientes intubados con neumonía por COVID. Es decir, pacientes muy severos, pacientes que llevaban hospitalizados mucho tiempo, que habían recibido todos los tratamientos habituales, como veis aquí, prácticamente todos habían recibido tocilizumab, varios de ellos anakinra, por supuesto corticoides, hidroxicloroquina y antivirales. A todos estos pacientes les administramos entre 1 y 3 dosis del medicamento y seguimos su curso. Esta es la gráfica o el estudio fundamental. Estos son los resultados fundamentales. Aplicamos cada dosis tenía una media de aproximadamente 1 millón de células mesenquimales por kilogramo de peso. Administramos las células bien, células que teníamos criopreservadas, descongelábamos y directamente las infundíamos en los pacientes, o células que incluso descongeladas les dábamos un pase más de cultivo y las infundíamos. Por razones logísticas lo hicimos así, pero no había diferencias entre en los resultados con unas y con otros. ¿Y qué es lo que vimos? Bueno, vimos que el 70% de los pacientes respondió a la infusión de células. Pensad que son pacientes intubados, algunos incluso con ECMOs, y que no habían respondido a ninguno de los tratamientos que teníamos disponibles. 70% a los 28 días habían respondido clínicamente, el 55% de ellos habían podido ser extubados y tuvimos una mortalidad del 15%, que en este contexto de pacientes realmente eran resultados sorprendentes. Y que además vimos que si tratábamos a los pacientes de forma precoz después de la intubación, los resultados eran mejores. Estos son algunos cambios en las placas de estos pacientes tras 24 o 48 horas de la infusión de las células mesenquimales, y también lo que hicimos fue estudiar la respuesta inflamatoria. Vimos que la inyección de células se asociaba a una respuesta antiinflamatoria, disminución de la proteína C, del dímero D, del fibrinógeno en estos pacientes, y también a una recuperación de los
de las cifras linfocitarias. Subían los linfocitos B, subían los distintos tipos de linfocitos, de alguna manera justificando que este podría ser el mecanismo por el cual las células mesenquimales contribuyeran a mejorar clínicamente estos pacientes. A partir de ahí aprendimos o tratamos de sacar una serie de conclusiones de cara a diseñar un nuevo ensayo, un estudio randomizado, ya con la idea de demostrar que esta terapia es realmente eficaz. Hoy por hoy este ensayo todavía no está hecho. Desafortunadamente, además de querer hacerlo, necesitamos el dinero para hacerlo y de momento no lo hemos conseguido. No hay una empresa farmacéutica detrás y tenemos que conseguir financiación pública, pero en ello estamos. Y sí que es verdad que recientemente, de forma muy reciente, se ha publicado un estudio randomizado en pacientes con neumonía por COVID, con distrés respiratorio adulto por COVID, con un número pequeño de pacientes, 24, en la Universidad de Miami, donde han demostrado en este pequeño grupo, incluso con solo 24 pacientes, cómo la inyección de células mesenquimales se asocia a una mejor supervivencia de los pacientes y a una mayor recuperación, a una recuperación más temprana tras el tratamiento que en los pacientes tratados con terapia estándar. Y hoy por hoy ya hay una compañía, Mesoblast, que no ha finalizado, pero lleva más de 150 pacientes reclutados en un estudio randomizado y que con los resultados preliminares que tiene, Novartis ha adquirido los derechos del desarrollo de este nuevo medicamento de terapias avanzadas. De alguna manera, quizá este va a ser el segundo medicamento de terapia avanzada con autorización de comercialización. Y solo dos cosas. Todos estos son medicamentos de terapia avanzada celular somática. No hemos hablado nada de inmunoterapia, tampoco teníamos mucho tiempo. Y sí que hay otra, o sea, hacia el futuro pensamos en qué se puede hacer adicional. Y esta es la ingeniería de tejidos. La ingeniería de tejidos nos puede llegar a permitir la reconstrucción y sustitución de órganos completos. Y aquí hay 3 estrategias que hoy se están desarrollando. Os las voy a simplemente esbozar. Están las técnicas de manufactura aditiva, o lo que se conoce como bioprinting, 3D printing, donde en base al diseño de los órganos dañados, a la construcción mediante técnicas a la utilización de distintos materiales y la utilización de técnicas de printing, de distintos tipos de printeado, se pueden construir órganos completos que pueden llevar a sustituir el órgano dañado. Esto se está haciendo con órganos simples como pueden ser la nariz, como pueden ser otros tejidos más de tipo cartilaginoso, pero en el futuro la idea es hacerlo también con órganos complejos. Habría una segunda técnica de generar órganos, que es la técnica de descelularización y recelularización, donde un órgano de un cadáver se puede eliminar todas las células, dejar solo la estructura extracelular y esa estructura extracelular recelularizarla con células habitualmente derivadas de células iPS, y este tipo de experimentos se han hecho con corazones, riñones, hígados, aunque no se han trasplantado todavía en modelos animales, sí, pero nunca en humanos. Y una última técnica que sería la complementación de blastocistos. Perdón, ¿en qué consiste la descelularización? Consiste en coger un órgano completo de un cadáver, mediante detergentes eliminar todos los componentes celulares, todas las células, y dejar simplemente la estructura, la matriz extracelular, lo que veis aquí. Esto de aquí. Esto es un pulmón y esto es un riñón. Lo que queda cuando yo quito todas las células, queda el andamio completo, como si fuera las estructuras internas de una casa. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora cogemos esas estructuras e empezamos a inyectar células, cardiomiocitos, células endoteliales, etcétera. Han quedado los conductos de los vasos. Pues a través de esos conductos inyectamos las células que se van disponiendo y recelularizando el órgano. Una vez hemos acabado de recelularizarlo, podríamos emplearlo para trasplantárselo a una persona que lo necesitara. Esto se ha hecho en cerdos y se ha hecho en animales. ¿Vale? Muchas gracias. Y finalmente estaría la técnica que os decía de complementación de blastocistos. Gracias a las técnicas de edición génica y gracias a las técnicas de reprogramación, lo que podemos hacer es coger en un animal un blastocisto
de ese animal que sea deficiente en un gen. A ver cómo os lo explico. Imaginaros un ratón, luego lo podemos pasar a humano, pero a humano y a cerdo. Imaginaros un ratón que no es capaz de fabricar un corazón, porque le falta un gen necesario, o vamos a ponerlo en el páncreas, que no es capaz de fabricar un páncreas porque le falta un gen necesario para el desarrollo pancreático, PDX1. Cuando tenemos un blastocisto de ese ratón que no va a fabricar páncreas, cojo una célula de rata, una célula pluripotencial de rata, y la inyecto en el blastocisto de este ratón. Esa célula de rata, que es pluripotencial, va a contribuir a la generación de un páncreas. ¿Por qué? Porque esa célula sí es capaz de generar páncreas. Y va a generar un páncreas de rata en el interior de un ratón. Cuando el ratón llega a término, voy a coger ese ratón que tiene páncreas de rata, le voy a coger su páncreas y se lo voy a poder trasplantar a una rata. Y va a ser capaz de injertar en la rata porque pertenece a la misma especie. Esto es utilizar la complementación de blastocistos para la generación de órganos quiméricos. Si ahora esto lo hago entre monos y humanos o entre cerdos y humanos, puedo tener corazones humanos generados en un cerdo y por tanto disponibles para trasplantar a un humano. Son técnicas que parecen de ciencia ficción, pero que se están haciendo ya en modelos experimentales grandes y que quizá en un futuro las veamos aplicadas a humanos. Y ya está.